Mi hija salía de trabajar de madrugada para llegar a clases con los ojos rojos y una mochila llena de libros. Yo la ayudaba con todo lo que podía, aunque nunca me sobraba dinero. Aún así, mi esposa me pidió que pagara la universidad privada de su sobrino porque, según ella, él tenía más potencial que mi propia hija. Me llamo Hugo. Tengo 48 años y una hija de 21. Se llama Elisa. La tuve en mi primer matrimonio, mucho antes de conocer a Irene, mi esposa actual. No fui un padre perfecto. Trabajé demasiado. Llegué tarde a actos escolares. Me perdí reuniones. Hubo años en los que sentí que vivía corriendo entre mi empleo, el divorcio, las cuentas y las necesidades de una niña que crecía más rápido de lo que yo podía ordenar mi vida. Pero jamás dejé de estar. Elisa estudia enfermería. Eligió esa carrera porque quería hacer algo útil. No lo decía como frase bonita. Lo vivía. Podía pasar una noche entera trabajando, llegar a clases con la cara pálida y aún así emocionarse cuando hablaba de prácticas, pacientes, profesores exigentes y materias que yo apenas entendía. El problema era el dinero. La universidad no era la más cara, pero tampoco era barata. Había matrícula, transporte, libros, uniformes, materiales, copias, comida, internet, prácticas y gastos pequeños que aparecían cuando uno creía que ya había pagado todo. Yo trabajaba como encargado de logística en una empresa de repuestos. Tenía sueldo estable, pero estable no significa sobrado. Tenía hipoteca, servicios, comida, seguro del coche, mantenimiento, una deuda vieja del divorcio y aportes para Elisa que salían antes de que yo pensara en mí. Elisa también trabajaba. Primero estuvo en una cafetería con turno nocturno. Después consiguió empleo en la recepción de un hotel pequeño. Entraba a las 10 de la noche y salía a las 6 de la mañana. Algunas veces podía estudiar si no había huéspedes entrando. Otras veces pasaba la noche resolviendo reservas, llamadas, quejas y problemas de gente que llegaba cansada o de mal humor. Después iba a clases. A veces dormía 2 horas en casa de su madre. A veces en un sofá de la biblioteca. A veces venía a mi apartamento, comía algo y se quedaba dormida con el uniforme de prácticas puesto. Yo le repetía que no podía seguir así. Ella siempre respondía igual. Estoy bien, papá. Lo decía con ojeras. Lo decía con la voz ronca. Lo decía mientras se le cerraban los ojos sobre los apuntes. Yo sabía que no estaba bien. Pero también sabía que si le pedía dejar el trabajo, la cuenta no cerraba. Cada mes yo le daba una cantidad fija para matrícula y transporte. Cuando podía, pagaba libros, uniformes o materiales. Si me entraba una bonificación, iba para una cuota atrasada. Si tomaba horas extra, una parte terminaba en su cuenta. No era una ayuda completa. Era lo que podía hacer sin dejar de pagar mi propia vida. Elisa nunca pedía más. Eso era lo que más me dolía. Si necesitaba libros, buscaba usados. Si el transporte subía, caminaba más. Si una cuota llegaba antes de lo previsto, aceptaba otro turno. Si yo preguntaba si necesitaba dinero, sonreía. No te preocupes, papá. Ya hiciste mucho. Esa frase me partía. Porque una hija que trabaja de noche para estudiar no debería sentir que pedir ayuda es molestar. Irene sabía todo esto. Cuando nos casamos, yo fui claro con ella. Elisa era parte de mi vida. No vivía con nosotros todo el tiempo, pero venía seguido. Yo la apoyaba económicamente. Mi responsabilidad como padre no terminaba porque hubiera vuelto a casarme. Al principio Irene decía entenderlo. Incluso trataba bien a Elisa. Le preguntaba por clases. Le preparaba café cuando la veía muy cansada. Decía que admiraba su esfuerzo. Con el tiempo, esa admiración empezó a tener filo. Elisa es muy fuerte. Elisa sabe resolver. Elisa tiene una madurez que otros jóvenes no tienen. Elisa no espera que le den todo. Al principio sonaba como elogio. Después entendí que Irene estaba preparando una idea. Si Elisa era tan fuerte, podía aguantar más. El sobrino de Irene se llamaba Álvaro. Tenía 19 años y era hijo de Marta, la hermana menor de Irene. Álvaro era inteligente, eso nadie lo negaba. Sacaba buenas notas cuando se concentraba. Hablaba bonito de sus planes y quería estudiar ingeniería en una universidad privada. El problema era que su familia no tenía dinero suficiente para pagar la inscripción y las cuotas. Marta llevaba meses diciendo que Álvaro era especial. Especial para los estudios. Especial para la tecnología. Especial para llegar lejos. Especial para no desperdiciar su talento en cualquier trabajo. A mí no me molestaba que una madre creyera en su hijo. Me molestaba lo que venía después. La primera vez que Irene mencionó el tema, estábamos cenando. Hugo, Marta está desesperada.
Dejé el tenedor sobre la mesa. ¿Qué pasó? Lo de Álvaro. La universidad le guarda el cupo solo hasta fin de mes. Ya sabía algo de eso. ¿Y cuánto necesitan? Irene respiró como si ya hubiera ensayado. La inscripción inicial son $3.200. Después serían cuotas mensuales de 650. Me quedé mirándola. Eso es mucho. Lo sé. Marta no puede pagarlo. No completo. Y el padre de Álvaro. Está ayudando en lo que puede, pero no alcanza. Los abuelos. Van a poner una parte pequeña. Irene no decía todavía lo que quería. Pero yo ya lo escuchaba. ¿Cuánto esperas que ponga yo? Ella apretó los labios. No lo digas así. ¿Cómo quieres que lo diga? Como familia. Sentí una presión conocida. La palabra familia aparecía siempre que alguien quería que el dinero dejara de parecer dinero. Irene, ya ayudo a Elisa todos los meses. Elisa ya tiene su camino. Su camino incluye trabajar de noche. Pero está encaminada. Álvaro está a punto de perder una oportunidad enorme. Me quedé quieto. Mi hija también tiene oportunidades que cuidar. No dije que no. Si lo dijiste, solo lo vestiste mejor. Irene se molestó. No estoy atacando a Elisa. Solo digo que ella ya demostró que puede manejarse. Álvaro necesita apoyo ahora, antes de que sea tarde. ¿De cuánto estamos hablando conmigo? Marta pensó que tal vez podrías ayudar con $2.000 de la inscripción y una parte mensual el primer año. Me reí una vez, sin gracia. Una parte mensual. Quizá 300 o 400. Solo mientras se estabilizan. 3 o 400 al mes durante un año. Sí. Irene, eso es casi lo que le paso a Elisa para matrícula y transporte. No necesariamente tienes que dejar de ayudarla. Podrías ajustar un poco. Ajustar. Bajarle durante unos meses. Sentí una rabia lenta. Bajarle a mi hija para pagarle a tu sobrino. No lo digas así. Así es. Elisa trabaja. Tiene ingresos. Porque se está matando de noche. No exageres. Ahí la miré de verdad. No exagero. La he visto quedarse dormida con comida en la mano. Irene bajó la voz. Yo también me preocupo por ella. Pero Álvaro tiene más potencial académico. No podemos negarlo. La frase quedó en el aire. Más potencial. No necesitó gritarla. No necesitó repetirla. La dijo una vez y bastó. Más potencial que mi hija. Sentí que algo dentro de mí se cerraba. Irene notó mi cara y quiso corregir. Quise decir que su carrera puede abrirle muchas puertas. La enfermería también abre puertas. Solo que no suena tan elegante en las comidas familiares. Eso no es justo. Tampoco es justo pedirme que recorte ayuda a una muchacha que trabaja de noche para que un muchacho no tenga que trabajar fines de semana. Álvaro no puede distraerse con un empleo cualquiera. Su programa es muy exigente. El de Elisa también. Ella ya sabe trabajar bajo presión. Irene, eso no es argumento. Eso es castigarla por resistir. No hablamos más esa noche. Pero el tema no terminó. Durante la semana siguiente, Irene fue soltando frases. Nunca directas. Siempre envueltas en preocupación. Marta está muy angustiada. Álvaro casi no duerme pensando en esto. La universidad no espera. Hay oportunidades que no se repiten. Sería triste que un joven con tanto talento perdiera su futuro por dinero. Cada frase traía una comparación escondida con Elisa. Elisa sí podía perder horas de sueño. Elisa sí podía trabajar. Elisa sí podía esperar. Elisa sí podía apretarse. Álvaro no. Al principio intenté mantener la calma. Le dije a Irene que podíamos ayudar de otra forma. Revisar becas. Buscar un préstamo educativo. Ver universidades públicas. Hablar con algún programa de apoyo. Orientar a Álvaro para trabajar medio turno los fines de semana. Irene rechazaba cada opción antes de terminar de escuchar. Las becas tardan. Los préstamos lo van a endeudar muy joven. La universidad pública no tiene el mismo nivel. Trabajar le quitaría concentración. Marta ya revisó eso. Poco a poco entendí que no buscaban opciones. Buscaban mi dinero. El domingo fuimos a comer con la familia de Irene. No quería ir, pero ella insistió. Decía que Marta necesitaba sentirse acompañada. Al llegar, el tema apareció antes del postre. Marta estaba sentada junto a Álvaro. Tenía los ojos húmedos. Álvaro miraba su teléfono. No quiero incomodar a nadie, empezó Marta. Cuando alguien empieza así, casi siempre ya decidió incomodar. Pero estamos contra el tiempo. La universidad guarda el cupo hasta fin de mes. Álvaro se esforzó muchísimo. No cualquiera entra. El padre de Irene asintió.
El muchacho tiene cabeza. La madre de Irene miró hacia mí. Y en la familia uno se apoya. Yo no respondí. Marta siguió. No pedimos que una persona pague todo. Solo que cada uno ponga lo que pueda. Irene me tocó la pierna debajo de la mesa. Una señal. Como si mi papel ya estuviera escrito. Pregunté lo más simple. Álvaro, ¿tú cuánto puedes poner? Levantó la mirada, sorprendido. Yo. Sí. Tú. Marta intervino. Él estudia, Hugo. Todavía no empezó. Está preparándose. ¿Para qué? Para no llegar mal. Asentí despacio. Y trabajar fines de semana. Irene me miró con tensión. Marta respondió rápido. No queremos que desperdicie energía en un trabajo menor. ¿Un trabajo menor? Sí. Algo que no tiene que ver con su carrera. Mi hija trabaja de noche en un hotel para pagar enfermería. No creo que su trabajo sea menor. La mesa se tensó. Marta intentó suavizar. No hablo de Elisa. Pero la comparación está ahí. La madre de Irene suspiró. Hugo, nadie quiere quitarle nada a tu hija. Entonces no deberían pedirme que reduzca lo que le doy. Marta miró a Irene. Irene miró su plato. Ahí entendí que el tema ya había sido hablado antes. Mi esposa no me estaba presentando una posibilidad. Estaba trayendo una decisión familiar a la que yo debía sumarme. Irene dijo en voz baja. Solo pensamos que quizá Elisa puede aguantar un poco más unos meses. Me levanté despacio. No voy a hablar de sacrificar a mi hija como si fuera una opción razonable. Marta se puso roja. Nadie dijo sacrificar. Cuando una joven duerme 2 horas entre turnos y clases, cualquier recorte es sacrificio. Álvaro habló por fin. No pedí que se metieran en esto. Marta lo miró, molesta. Hijo. Él volvió al teléfono. No dije nada más. Irene y yo nos fuimos antes del café. En el coche discutimos. Me hiciste quedar como una mala esposa. No. Tú me llevaste a una mesa donde todos esperaban que yo dijera sí. Porque esperaba que entendieras. Entiendo perfectamente. Quieren que yo pague $2000 de entrada y varios cientos al mes mientras mi hija trabaja de madrugada. No sería para siempre. 1 año es mucho cuando ya estoy justo. Elisa puede tomar un turno más. Frené la frase en mi mente antes de responder. No vuelvas a decir eso. Irene se cruzó de brazos. ¿Ves? No puedo hablar de Elisa porque todo se vuelve intocable. Elisa no es intocable. Está cansada. Álvaro también. Álvaro todavía no empezó. Eso fue cruel. Cruel es mirar a una estudiante agotada y decidir que puede agotarse más porque no es de tu sangre. Irene se quedó en silencio. Al llegar a casa, cada uno se fue a una habitación distinta. Esa noche llamé a Elisa. ¿Cómo vas, hija? Bien, papá. No me digas bien por costumbre. Hubo una risa suave. Cansada, pero bien. ¿Necesitas algo esta semana? No. ¿Elisa? Papá, en serio. Ya hiciste mucho. Odiaba esa frase. No eres una carga. Se quedó callada. No quería que pelearas con Irene por dinero. El aire me cambió en el pecho. ¿Por qué dices eso? Nada. Solo sé que las cosas pesan. ¿Irene te dijo algo? No. Respondió demasiado rápido. ¿Elisa? Suspiró. Hace unas semanas comentó que yo era muy valiente por trabajar, y que a veces los padres ayudan demasiado y vuelven dependientes a los hijos. Pero no lo dijo mal. No lo dijo mal. Esa frase la usan los hijos cuando intentan proteger a adultos que se hablaron mal. ¿Cuándo fue? No importa. Sí importa. Papá, no armes problema. Puedo tomar más turnos si hace falta. No vas a tomar más turnos. Solo digo que puedo. No. Escúchame bien. No vas a trabajar más para que yo quede bien con nadie. ¿Qué pasó? Nada que tengas que cargar tú. Pero ya lo estaba cargando. Y yo no lo había visto completo. Al día siguiente revisé mis cuentas con más cuidado. En una libreta anoté ingreso, hipoteca, servicios, comida, coche, seguro, deuda vieja y lo que destinaba a Elisa. Si aceptaba pagar a Álvaro, solo había 3 formas. Reducir ayuda a Elisa. Tomar una deuda. O dejar de pagar algo propio. Ninguna era justa. Yo no tenía dinero sobrante. Tenía prioridades. Y mi hija era una de ellas. Irene volvió al tema 2 días después. Marta quiere saber si puede contar contigo. No. Lo dije sin rodeos. Irene parpadeó. No vas a pensarlo más. Ya lo pensé. Ni una parte. Puedo ayudar a buscar becas o revisar opciones, pero no voy a poner dinero. Su cara cambió.
Entonces la respuesta es no. Sí. Mi hermana va a quedar destrozada. Elisa también habría quedado destrozada si yo le quitaba apoyo. No es lo mismo. Claro que no. Porque para ti el cansancio de Elisa parece normal. Irene se levantó. No me acuses de eso. Te acuso de algo peor. De haber hablado con ella para hacerle creer que depender menos de mí la hacía más madura. Irene bajó la mirada un segundo. No le dije nada malo. Le dijiste lo suficiente. Quería ayudarla a sentirse fuerte. No. Querías que no pidiera. Se puso a llorar. Antes, las lágrimas de Irene me movían. Ese día no me movieron igual. No porque no me importara. Porque entendí que si cedía cada vez que una mujer lloraba frente a mí, mi hija seguiría llorando a escondidas. Esa noche Elisa vino a casa antes de su turno. Llegó con el pelo recogido, mochila pesada y una taza de café que no había terminado. Irene estaba en la sala. La tensión se sintió de inmediato. Elisa lo notó. ¿Puedo volver otro día? No, dije. ¿Qué? Irene dejó el teléfono sobre el sofá. No hace falta hacer una escena. Elisa miró a las dos caras. Esto es por Álvaro. Nadie respondió. Eso fue respuesta suficiente. Elisa soltó una risa pequeña, triste. Están hablando de quitarme ayuda para dársela a él. Irene se puso roja. No lo digas así. ¿Cómo lo digo? Hija, no se va a recortar nada, dije. Papá. Nada. Elisa tragó saliva. Yo puedo arreglarme. No quiero que te arregles más. Quiero que descanses. Se le llenaron los ojos. No quiero romper tu matrimonio. Mi matrimonio no tiene problemas por ti. Los tiene por lo que alguien espera que yo haga contigo. Irene se levantó. Yo no soy la villana. Nadie usó esa palabra. Pero estás actuando como si Elisa fuera un obstáculo. Irene me miró con rabia. Ella tiene su madre. Tiene a ti. Tiene trabajo. Álvaro no tiene esa red. Mi hija también escuchó la frase. Para Irene, Elisa tenía demasiado. Aunque durmiera poco. Aunque trabajara de noche. Aunque estudiara con los ojos rojos. Aunque pidiera perdón por necesitar ayuda. Elisa tomó su mochila. Me voy al trabajo. Me acerqué. Te llevo. No hace falta. Te llevo. En el coche no hablamos mucho. Antes de bajar frente al hotel, Elisa me abrazó. Gracias, papá. No me agradezcas por hacer lo mínimo. Para mí no es mínimo. La vi entrar al hotel con su uniforme sencillo y su mochila llena de apuntes. Me quedé estacionado unos minutos, furioso conmigo mismo. No solo con Irene. Conmigo. Porque tal vez Irene había dicho comentarios antes y yo no los escuché. Tal vez Elisa había sonreído demasiado para no preocuparme. Tal vez yo había confundido su resistencia con bienestar. Volví a casa decidido. Irene estaba en la cocina. Su teléfono estaba sobre la mesa. La pantalla se encendió con un mensaje de Marta. No lo abrí. No toqué el teléfono. Pero la notificación apareció completa. Marta agradecía que Irene intentara convencerme. Decía que Álvaro no podía desperdiciar su futuro por culpa de la hija de él. La hija de él. No Elisa. No tu hijastra. La hija de él. Como si mi hija fuera una interferencia en los planes de otra familia. Irene salió del baño y vio mi cara. ¿Qué pasó? Le señalé el teléfono. El mensaje apareció solo. Ella lo tomó rápido. No debiste leerlo. No tuve que abrirlo. Hugo. Por culpa de la hija de él. No lo escribió ella así para lastimarte. Lo escribió así porque así hablan de Elisa cuando yo no estoy. Irene se quedó callada. Defiéndela. ¿Qué? Defiende a Elisa. Dime que Marta no quiso decir eso. Dime que tú le respondiste que Elisa tiene nombre. Dime que le dijiste que mi hija no es culpable de que Álvaro no pueda pagar esa universidad. No respondió. Eso fue todo. Tomé mi cartera, salí y dormí esa noche en casa de mi amigo Sergio. No quería decir algo que luego no pudiera retirar. Al día siguiente llamé a Elisa. Necesito que me digas la verdad. Irene te ha hecho comentarios sobre el dinero o tus estudios. Hubo silencio. Papá. No te voy a pedir que cuides mi paz. Necesito saber. Sí. Sentí un golpe en el pecho. ¿Qué te dijo? Nada directo. Cosas pequeñas. ¿Cuáles? Que yo era muy adulta para depender tanto. Que trabajar me haría fuerte. Que algunos jóvenes necesitan oportunidades más delicadas. Que Álvaro no podía distraerse con un empleo cualquiera. Que a veces los padres cargan demasiado con hijos que ya pueden valerse. Cerré los ojos. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque no quería que pelearas. Hija.
Y porque pensé que tal vez tenía razón. Tal vez yo sí podía aguantar más. Ahí estaba el daño real. No era solo dinero. Era una joven convencida de que merecía menos ayuda porque sabía sufrir en silencio. No tiene razón. Papá. Escúchame. Que puedas aguantar más no significa que debas. No vas a trabajar más noches. No vas a recortar materias. No vas a pedir perdón por estudiar. No vas a hacerte más pequeña para que yo parezca buen esposo frente a Irene. Elisa lloró en silencio. No era común en ella. Siempre intentaba resistir hasta el final. Me da vergüenza necesitar ayuda, dijo. A mí me da vergüenza que te hayan hecho sentir que necesitar ayuda es vergonzoso. No sé qué va a pasar con Irene. Yo tampoco. Pero sí sé que no va a pasar. ¿Qué? No vas a ser sacrificada. Después de colgar, llamé a Marta. Contestó con voz fría. Hugo. No voy a pagar la universidad de Álvaro. ¿Qué? No voy a poner la inscripción ni cuotas mensuales. Se quedó en silencio. Luego empezó. No sabes lo que estás haciendo. Lo sé perfectamente. Estás cerrándole una puerta a un muchacho brillante. No. Estoy dejando de abrir una puerta con dinero que necesita mi hija. Elisa ya trabaja. Precisamente por eso. Álvaro no puede trabajar. Su carrera exige mucho. Entonces busquen una opción que puedan pagar. Eres cruel. Cruel es pedir que una estudiante que sale de trabajar a las 6 de la mañana cargue con el sueño cómodo de otro joven. Marta respiró fuerte. Irene tenía razón. Siempre vas a poner a tu hija por encima de nosotros. Sí. La palabra salió limpia. Sí. Marta no esperaba eso. Sí, voy a poner a mi hija por encima de cualquier plan que la trate como fondo disponible. Y si eso te ofende, revisa lo que estás pidiendo. Colgué. Luego le escribí a Irene. No voy a pagar. No voy a recortar apoyo a Elisa. No voy a discutir otra vez si mi hija merece descanso. Cuando quieras hablar sin culparla, hablamos. Irene respondió horas después. Entonces ya elegiste. Le escribí. Sí. Elegí no traicionarla. No volvió esa noche. Se fue a casa de Marta con una maleta. Durante los días siguientes recibí llamadas de su familia. No contesté todas. Las pocas que contesté siguieron el mismo guión. El padre de Irene habló de solidaridad. La madre de Irene habló de matrimonio. Marta habló de oportunidades. Irene habló de sentirse segunda. Yo repetía lo mismo. Puedo orientar. Puedo ayudar a buscar becas. No voy a pagar con dinero que ya tiene destino. Nadie quería becas. Nadie quería orientación. Querían dinero. Finalmente, la fecha de inscripción pasó. Álvaro no entró a esa universidad privada ese semestre. Marta lo presentó como una tragedia. Irene lo lloró como si yo hubiera destruido una carrera. Pero Álvaro no se quedó sin futuro. Se matriculó en una institución más económica. No era tan prestigiosa, según ellos. Pero tenía clases, profesores, materias y un camino posible. También empezó a trabajar algunos fines de semana en el negocio de un conocido de su abuelo. Lo curioso fue que el mundo no terminó. Álvaro sobrevivió a trabajar. Marta sobrevivió a buscar otra opción. Irene sobrevivió a descubrir que no todo deseo familiar podía pagarse con mi cuenta. Elisa, en cambio, empezó a respirar un poco. Hicimos números juntos. No como emergencia. Como plan. Su matrícula tenía pagos divididos. Yo hablé con la universidad y conseguí ordenar un plan de cuotas. Elisa pidió apoyo en bienestar estudiantil y consiguió una beca parcial pequeña. Su madre aceptó cubrir una parte fija durante 6 meses. Yo vendí una moto vieja que llevaba años sin usar y usé ese dinero para pagar 2 cuotas atrasadas y varios materiales. Con eso, Elisa pudo reducir un turno nocturno. Pasó de trabajar 4 noches por semana a 3. No era descanso completo, pero era algo. 2 meses después, con otro ajuste, redujo algunas semanas a 2 noches. También consiguió libros usados por medio de una compañera y dejó de comprar comida cara en la universidad, porque organizamos comidas desde casa. No la salvé de todo. No podía. Pero dejé de permitir que su resistencia fuera la excusa para darle menos. La primera semana que no trabajó 4 noches seguidas vino a casa y se quedó dormida en el sofá a las 9 de la noche. No sobre apuntes. No con el uniforme puesto. No con el teléfono en la mano esperando una alarma. Dormida de verdad. La miré desde la cocina y sentí alivio y culpa al mismo tiempo. Irene vino a buscar algunas cosas unos días después. Elisa estaba en el sofá estudiando. No trabajaba esa noche. Irene la miró. Me alegra verte descansar. Elisa levantó la vista. Gracias.
Fue una respuesta educada. Nada más. Irene quiso acercarse. Elisa, yo. Mi hija cerró el cuaderno. No quiero hablar de esto hoy. Irene se quedó congelada. Solo quería decir. No quiero escucharlo hoy. Yo no intervine. Elisa tenía derecho a decidir cuándo escuchar disculpas. Si es que algún día quería escucharlas. Irene recogió su ropa en silencio. Al salir, me dijo en la puerta. La estás poniendo en mi contra. No. Tú hablaste de ella como si fuera un gasto que podía recortarse. Yo estaba desesperada por ayudar a mi familia. Mi hija es mi familia. Siempre vuelves a eso. Porque tú sigues intentando rodearlo. Irene apretó las llaves. Yo también soy tu familia. Sí. Y por eso debiste entender que no se construye un matrimonio pidiéndome que sea injusto con mi hija. Ella bajó la mirada. No sé si puedo vivir siempre sintiendo que soy segunda. No eres segunda por no recibir el dinero de Elisa. Para ti todo es Elisa. No. Esto es Elisa porque la pusiste en el centro cuando aceptaste hablar de su apoyo como si fuera disponible. Irene se fue llorando. Esa vez no la seguí. No porque no doliera. Dolía. Pero aprendí algo tarde. No todo llanto pide reparación. A veces pide que uno vuelva a ocupar el lugar de siempre. El lugar donde todos se sienten mejor porque uno se traiciona en silencio. Acepté ir a terapia de pareja semanas después. No quería terminar mi matrimonio sin intentar hablar en serio. Irene también aceptó, aunque al principio parecía más interesada en demostrar que yo era inflexible. En la primera sesión habló de sentirse desplazada. En la segunda habló de la presión de Marta. En la tercera, la terapeuta le preguntó algo simple. ¿Qué necesitaba Álvaro exactamente de Hugo que no pudiera buscarse de otra forma? Irene no respondió de inmediato. La terapeuta insistió. Dinero. Irene bajó la mirada. Sí. Después preguntó. ¿Y qué necesitaba Elisa de su padre? Irene dijo. Apoyo. La terapeuta volvió a preguntar. Solo dinero. Irene tardó. No. También sentirse elegida. Esa frase cambió el aire. Porque al decirla, Irene entendió algo que yo llevaba semanas intentando poner en palabras. Elisa no solo necesitaba dólares. Necesitaba saber que su padre no iba a recortarla para quedar bien con otros. La terapia no arregló todo. Pero quitó varias máscaras. Irene admitió que se sintió celosa de Elisa. No celos románticos. Celos de prioridad. Celos de ver que había una parte de mí que ella no podía negociar. Celos de saber que mi hija siempre tendría un lugar que no dependía del humor del matrimonio. Yo admití que durante años intenté evitar conflicto con Irene suavizando cosas que debí decir antes. Cuando ella comentaba que Elisa era demasiado independiente para necesitar tanto, yo cambiaba de tema. Cuando hablaba de la familia de Marta como si sus problemas fueran urgencias nuestras, yo escuchaba de más. Cuando Elisa se veía cansada, yo sentía culpa, pero no reorganizaba con suficiente fuerza. La terapeuta no nos dio un final de película. Nos dio trabajo. Y algunas verdades. Irene debía pedir perdón a Elisa sin esperar respuesta. Yo debía sostener límites sin convertir cada conversación en juicio. Elisa no debía ser usada como prueba de amor matrimonial. Álvaro no era villano, pero tampoco era responsabilidad económica mía. Marta no podía seguir dirigiendo nuestro matrimonio desde afuera. Aún así, Irene no volvió a casa. Seguía viviendo con Marta. Y cuanto más tiempo pasaba allí, más claro quedaba el patrón. Marta le pedía dinero para gastos de Álvaro. Marta le pedía que hablara conmigo. Marta le pedía que no dejara sola a la familia. Irene empezó a cansarse de la misma presión que antes había intentado pasarme a mí. Una tarde me escribió. Álvaro está trabajando fines de semana. Parece que la otra universidad no era tan mala. No respondí de inmediato. Después envió otro mensaje. Creo que todos exageramos. Esa palabra me molestó. Le respondí. No todos. Elisa no exageró. Yo tampoco. Ustedes descubrieron que había otras opciones después de intentar quitarle apoyo a mi hija. Irene no contestó. Semanas después envió un mensaje más largo. Decía que empezaba a entender que había convertido la fuerza de Elisa en excusa para exigirle más. Que le daba vergüenza haber dicho que Álvaro tenía más potencial. Que se dejó arrastrar por Marta. Que sintió celos de un lugar que nunca debía competir con el suyo. Que no supo separar ayudar a su sobrino de dañar a mi hija. Leí el mensaje varias veces. No lo borré. Tampoco volví corriendo. Le respondí. Espero que lo entiendas de verdad. Elisa merecía respeto antes de que todo explotara. Irene pidió hablar con Elisa. Le pregunté a mi hija. No. Solo dijo eso. No.
No añadí presión. Le escribí a Irene. Elisa no quiere hablar ahora. Voy a respetarlo. Irene respondió. Lo entiendo. Esa fue quizá la primera vez que no intentó discutir el límite. 3 meses después, Elisa aprobó un semestre difícil. No con notas perfectas. Con buenas notas. Y eso fue suficiente. La noche que me mostró los resultados, traía ojeras, pero también una sonrisa real. Dormí 6 horas ayer, dijo. Lo dijo como quien presume un lujo. Vamos mejorando. Sí. ¿Te sientes menos ahogada? Pensó un momento. Sí. Y menos culpable. Eso valió más que cualquier orgullo. Preparamos la cena juntos. Comimos sin hablar de Marta, de Irene ni de Álvaro. Hablamos de sus prácticas, de un profesor exigente, de una compañera que siempre llegaba tarde y de un paciente que le había dado las gracias por ayudarlo a caminar. Hasta una silla. Por primera vez en meses, mi hija sonó como una estudiante cansada, no como una persona a punto de romperse. Mi separación con Irene se volvió formal meses después. No hubo gritos espectaculares. Hubo papeles, abogados, muebles divididos y esa tristeza práctica de desmontar una vida compartida. Irene no peleó demasiado por dinero. Creo que incluso ella entendía que ese tema había quedado marcado. No la odié. Eso también quiero dejarlo claro. Irene no era un monstruo. Era una mujer que permitió que la necesidad de su hermana y su propio miedo a quedar en segundo lugar la llevaran a pedir algo injusto. Pero que una persona no sea monstruosa no significa que debas quedarte donde tu hija se vuelve moneda de negociación. Marta nunca me pidió disculpas. Álvaro tampoco. Y está bien. No necesitaba una fila de personas reconociendo lo evidente para saber qué hice. Mi hija no perdió su semestre. No dejó enfermería. No tomó más noches. No tuvo que romperse un poco más para que yo pareciera generoso ante otra familia. Ese fue mi cierre. Un año después, Elisa seguía estudiando. Todavía trabajaba algunas noches, pero ya no como antes. Encontró un turno más compatible con sus clases y empezó a organizarse mejor. Su madre mantuvo el aporte fijo más tiempo del prometido. Yo seguí ayudando. No siempre era cómodo. A veces tenía que ajustar gastos. A veces decía no a cosas que quería. Pero cada pago tenía sentido. Una tarde, mientras revisábamos sus próximas cuotas, Elisa me dijo algo que me dejó pensando. Papá, ya no quiero que te sientas culpable cada vez que pagas algo mío. ¿Por qué dices eso? ¿Por qué haces una cara rara? Me reí poco. Es cara de cuentas. No. Es cara de miedo a no poder con todo. Me conocía demasiado. Estoy aprendiendo. Yo también. Guardó una hoja en su carpeta. Irene me escribió. Lo sé. No quiero verla todavía. No tienes que verla. Pero algún día tal vez. Cuando tú quieras. Me miró. Gracias por no apurarme. No voy a pedirte que perdones para que los adultos descansen. Sonrió apenas. Eso suena a frase de terapeuta. Tal vez la necesitaba. Nos reímos. No fue una risa enorme. Fue pequeña, tranquila. De esas que vuelven cuando el cuerpo ya no está siempre en defensa. A veces la gente cuenta estas situaciones como si fueran dilemas imposibles. La esposa o la hija. El matrimonio o la paternidad. La familia nueva o la anterior. Pero no era eso. Nadie me pidió amar menos a Irene para amar a Elisa. Me pidieron apoyar a Álvaro con recursos que mi hija necesitaba, mientras me decían que ella podía aguantar porque ya estaba acostumbrada. Eso no era familia. Era abuso de la resistencia de una joven que no hacía ruido. Y si algo aprendí, es que las personas fuertes también necesitan protección. Tal vez más. Porque muchos confunden su silencio con permiso. Irene me acusó de elegir a mi hija sobre su familia. Tenía razón en una cosa. Elegí a mi hija. Pero no contra una familia buena, sino contra una injusticia que venía envuelta en la palabra familia. No pagué la universidad de Álvaro. No porque odiara al muchacho. No porque quisiera verlo fracasar. No porque el dinero me importara más que los vínculos. No pagué porque mi hija no iba a salir de trabajar de madrugada para que yo financiara el sueño cómodo de alguien más. Irene decía que su sobrino tenía más potencial. Yo miré a Elisa llegando con los ojos rojos, estudiando después de una noche de trabajo y pidiendo perdón por necesitar ayuda, y entendí que el potencial no era lo que estaban midiendo. Estaban midiendo cuánto podían quitarle a quien menos se quejaba. Y esa vez, por fin, mi hija no fue la que tuvo que pagar.